Buen día, Pancho, Vanessa, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por atendernos. A ustedes, por favor. La verdad que vinieron gente de todas partes ayer al encuentro, donde se comenzó a planificar las acciones destinadas a prevenir y combatir incendios en la región, ¿no? Todo hace pensar que va a ser una temporada muy compleja, todo hace pensar, pero en base a las determinaciones que tenemos, a la previsión meteorológica, al invierno que tuvimos, y realmente, nosotros tenemos la obligación de prepararnos para el peor escenario. Si después no pasa, bueno, habrá sido una No, falta bueno, de pero sí, es así. claro, pero no tiene nada que ver esto si pasa o no pasa, porque más vale prevenir que curar, ¿no? Y es la época, el paradigma de los incendios forestales. Como dijimos, son incendios de sexta generación. ¿Qué significa esto? Inicia el fuego y es imposible detenerlo si no se da un ataque rápido, y a veces aún así. Estuvimos hace pocos días en Chubut y realmente pasamos por las casas quemadas, estuvimos en la inauguración de la central y ellos mismos nos decían, el mismo jefe de la brigada contaba que al día siguiente ellos les arrasó completamente la central y las casas de su familia, sus propias casas, y el otro día contaban que izaron la bandera y cantaron el himno. Y de alguna manera es eso, ¿no? Es una amenaza muy fuerte. La mayoría de las veces de los incendios forestales son generados por el hombre, por negligencia o intencional. Desde Chubut se propuso modificar el Código Penal con una figura nueva que se llama ecocidio. Me pareció muy interesante para poder penar severamente a quienes inician los incendios forestales, mucho más si son intencionales. Esa figura todavía no existe. Existen algunas penas, algunas multas, porque estamos bajo la ley, bajo el decreto de emergencia ígnea, donde no se puede hacer fuego, pero bueno, son todas acciones que se van haciendo justamente para cuando llegue el momento del incendio, o tratar de evitarlo en la mayoría de los casos si se puede, estemos distintos, preparados. Muchas cosas aprendimos a Magdalena, mucho aprendimos. Sí, sí. No solo, Sí, sí. una sola cosa, Sí. doctora. Los bomberos voluntarios reclamaron por una deuda de la provincia de Neuquén cuando vinieron a Magdalena. ¿Qué hay de Sí. esto? Bueno, yo le agradezco esta posibilidad también de contar. No es una deuda es cuando hay un acuerdo previo o hay una cuestión de pago. No hay una deuda. Bomberos voluntarios del país, como tal lo dice, son voluntarios, los de la provincia también, y además hay leyes nacionales y provinciales que aportan muchísimo dinero para que se puedan movilizar estas dotaciones. Lo que hubo fue una especie de acuerdo donde un tercero les ofreció pagarles el combustible de los desplazamientos, cosa que también está cubierta. Y ese acuerdo no se hizo formal directamente hasta hace un par de días, pero además sí existía un acuerdo. Se dijo, bueno, no hay problema, buscamos la forma de cubrir ese combustible, pero no es tan fácil justificar un gasto para personas que vienen de otras provincias. Por eso se intentó, y se sigue intentando obviamente, pagar ese, como una cuestión de cortesía, pero no es que haya una deuda. Eso es importante porque de alguna manera se quiere poner opinión pública sobre esto, y yo le cuento que la provincia aporta para los bomberos voluntarios cada 3 meses 750.000 pesos, que va modificándose según el precio del combustible. Claro, pero esto es para los bomberos voluntarios de la provincia. Y bomberos de nación, todas las federaciones de nación, cada una recibe su aporte, pero además reciben un aporte nacional importante. Esto es así, no es una deuda que No, está bien. Es decir, a ver, sí. Ayer cuando tocábamos el tema, la situación generaba una cierta incomodidad, porque ¿cómo se le puede deber a bomberos voluntarios, que esto se entienda bien, un monto? Bueno, yo no sabía que lo habían arreglado de otra manera. Sí, además, déjeme contarle, se repusieron los neumáticos que fueron dañados, aquí se les proveyó absolutamente todo, alojamiento, comida, combustible, realmente, y como se hace en todos lados, no es que sacan, no es una deuda, fue un acuerdo de cubrir gastos de combustible de traslado. Por eso es importante. También se llevaron equipamiento, y esto se hace en cada uno de los incendios. Si se les rompe el borceguí, se le repone; si se les rompe la ropa, se les repone. Por eso, incluso formalmente,
fue hace un día puesto la solicitud, pero fue un acuerdo de un tercero que les ofreció que la provincia iba a cubrir. Nosotros, de buena fe, obviamente se dijo, sí, se va a intentar cubrir, pero hay que justificar un gasto así para un bombero de Entre Ríos. ¿Y es un acuerdo de un tercero? Porque ¿quién fue ese tercero que acordó eso? Es un integrante de la federación que conformaba el Consejo Nacional, y esto lo charlaron en el Consejo Nacional. Pero vuelvo a decir, no hay una deuda. Una deuda es cuando hay una cuestión de un pago pendiente. Fue una solicitud de manera informal, de cubrir los gastos de desplazamiento. Y obviamente no hay una mala intención de la provincia, pero tengan en cuenta que de verdad la provincia pone mucha plata para bomberos voluntarios, y Nación aporta también la cuota para que ellos se puedan movilizar. El bombero es voluntario, pero obviamente recibe aportes. Bien, Luciana, quiero llevarla a otro tema, porque en los últimos tiempos hemos sido noticia, lamentablemente, por temas femicidios, Piedra del Águila, Neuquén, bueno, y todo lo demás. Y ayer ustedes hicieron la apertura a la mesa interinstitucional en la implementación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia Familiar y la Protección contra la Violencia de Género. ¿Qué acuerdos se alcanzaron con esto? Parte de la Secretaría es el equipo de la línea 148 y el dispositivo de atención a varones. Dentro de estos equipos que son operativos específicamente, surgió la necesidad imperiosa de ajustar los mecanismos. Aquí yo en general, cuando hay un funcionario que dice, hicimos todo bien, estuvimos todo, la verdad que cuando hay un solo femicidio, una sola muerte, fallamos todo, fallamos en todo. Y en ese sentido hay que evaluar los procesos que se pueden mejorar. Uno de los puntos importantes es que la gente pueda tener el acceso a la línea 148. Las mujeres, las personas que tienen violencia por motivos de género y acceden a pedir ayuda al 148, se inicia todo un proceso de protección que muchas veces realmente evita el femicidio. Se van clasificando los femicidios, los riesgos de femicidio en riesgo o no, y se ponen bajo determinada protección. Y se involucra a otras instituciones, la Oficina de Violencia, la Justicia. Hay una modificación del Código Civil en esto, en marcha. Ayer se planteó en la mesa que pudiéramos nosotros aportar desde estos equipos. Y luego también contarles que existe el dispositivo de atención a varones. ¿Cuál es este dispositivo? Son los varones violentos que judicialmente son enviados a este dispositivo para iniciar un abordaje, un seguimiento. Y lo bueno de esto es que no tienen reincidencia. Entonces, es que estos dispositivos puedan llegar aún más. Luego se planteó el tema de consumos problemáticos. La violencia está atravesada el 100% de los casos por consumos. Sí. Y obviamente es un problema que todavía, y yo no sé si va a tener solución, pero sí va a tener forma de mitigarse. Se hablaba de los abordajes. Nosotros de la Secretaría tenemos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales para el abordaje inicial. Salud, con la ley de salud mental también está muy complicado en cuanto a las plazas de internación o a los abordajes y la cantidad de recursos. Bueno, se fueron planteando los diferentes escenarios y buscando las posibles soluciones para mitigarlo. Que tengamos 4 femicidios. Claro, pero a ver, para abordar esto, yo creo que necesitamos comenzar a trabajar cuando detectamos el caso, ¿no? Y acá no se ha trabajado con el caso detectado. El caso se detectó cuando, y voy a hablar del último caso, voy a hablar de Ángela Díaz, cuando llegó al hospital con herida en la rodilla, cuando le encontraron un revólver, cuando le encontraron droga, es decir, una nena de 23 años, mamá de un hijo de 5 años creo, y otro de 2 años, cuyos hijos se los sacaron y están con su mamá. Creo que este era el momento de actuar, cuando estaba ahí era el momento de actuar, y yo creo que no tenemos operadores que puedan llegar a actuar en esto.
No te Sí. estoy haciendo, no te estoy, perdón por tutearte. No, No, por favor. no estoy haciendo un reclamo a Luciana Ortiz Luna. Estoy planteando un tema en el que nos incumbe toda la sociedad. Y es así, y por eso remarcaba, cuando hay un funcionario que dice estamos haciendo todo bien, realmente a mí me pele cuando dice algo así. Y en este sentido, déjeme contarle que es cierto lo que dice, hay alertas y hay alarmas que están sonando todo el tiempo y nosotros no las estamos escuchando. Esta persona tenía abordaje pero infinita cantidad de veces por los sistemas, infinita cantidad de asistencias, no solo a la salud, sino a las oficinas de violencia, incluso a la línea. El agresor inicial, un agresor inicial está detenido. Claro, al que encontraron, te voy a dar datos y todo, al que encontraron el 12 de junio con ella, que venían en la Motomel 125 y chocaron a un Volkswagen Bora. Ahí fue cuando fueron trasladadas, ahí se tendría que haber actuado. Que fue el choque de la ambulancia posterior. Que fue el choque de la ambulancia posterior, sí, señora. Hay un montón de alertas. Bueno, están todas estas alertas y ahora nadie dice nada, nadie sabe nada, están investigando, es decir, no hubo una denuncia de desaparición de esta persona. ¿Y qué estamos esperando? ¿Que vaya a decirnos alguien, che, yo fui el que me mandó una cagada, perdón, el que la dejó abandonada allá o el que le pegó el piedrazo en la cabeza? Y yo creo que estamos llevando mal el tema, creo que estamos llevando mal el tema. Y es una pena, es una pena esto que pasa. Y es importante también frente a la primera detección, sea el que fuera, sea alguien tan importante de los medios de comunicación como un vecino, como un familiar, ni bien se detecta esto, inmediatamente dar aviso y dar la denuncia correspondiente. Ahora, estuvo en un centro de salud y nadie avisó nada. Estas son las alertas que... Estuvo le hicieron una operación en la rodilla, la dejaron ir, ¿con qué bolso la dejaron ir? Luciana... la misma sensación. Sí. De todas formas, esto no tiene que hacer, más allá de realmente ver que los procesos no están bien o que no estuvieron bien, no nos tiene que hacer bajar los brazos. Bueno, pero esto no tenemos que seguir esperando que nos sigan sucediendo cosas, hay que comenzar a actuar en forma urgente, Luciana. Así es. Un abrazo, gracias por atenderme. Abrazo a ustedes. Chao, hasta luego, buen día.